despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Familia Nuevo Renacer, bienvenidos, bienvenidas a este espacio, un mensaje con propósito, que por voluntad de nuestro Señor Dios se transmite todos los viernes en este mismo horario. Muy bien, me alegra mucho que usted esté interesado o interesada en recibir parte de la enseñanza a través de las Sagradas Escrituras. Y usted ya sabe cómo soy yo, ya me conoce. Vamos a iniciar siempre con una oración. Padre, te doy gracias, Señor, y bendigo a mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga que está viendo este mensaje, Señor Dios, en tu santo nombre. Clamo a ti para que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y que seas tú controlando todo en este momento. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Dios Rey y Salvador. Muy bien. Me voy de la iglesia. Ya no me quiero congregar. No, ¿para qué voy a la iglesia si Dios está en todo lado? Son palabras que se están escuchando con más frecuencia últimamente. Hemos visto cómo muchas personas están desertando de las diferentes denominaciones religiosas. Y lo más curioso, ya ni siquiera se van para otra denominación, se van para otra iglesia, sino que simplemente no regresan a ninguna denominación, justificando su condición, poniendo pretextos, echándole la culpa a todo el mundo. ¿Todo por qué? Porque tomaron sus propias decisiones con algunas convicciones tal vez, y digo tal vez, erradas. Porque a la luz de las Sagradas Escrituras, la Biblia dice otra cosa. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice otra cosa. Muy bien. Son palabras que he escuchado muy frecuentemente. Es que son muy hipócritas, es que aquí no, porque esto, que el pastor, que el hermano, que la hermana, que el líder, que me hicieron, que me miraron, que no me miraron. ¿Cuántas cosas están diciendo los que abandonan las iglesias, lo que nosotros llamamos iglesia? ¿Por qué? Porque, vuelvo y digo, porque quieren justificar y quieren que todo el mundo les dé la razón y ellos no entran en razón. Hubo un problema con algunos de los discípulos del Señor Jesucristo por el tema de un perfume que una mujer derramó sobre la cabeza de él. Y usted ya sabe la historia, ¿sí? Entonces vamos a ir a la historia, vamos a ir a la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14. Por favor, usted vaya a la Biblia. Y mientras usted está buscando ahí, bueno, ¿por qué no se debe abandonar la congregación? ¿Por qué? ¿Por qué no se debería abandonar la iglesia? Primero, y lo más importante, por el pecado. No sé, si alguien está cometiendo pecado, diga, no, es que yo para qué estoy acá. Por eso no debería abandonar la iglesia. Por el contrario, debería quedarse ahí. ¿Sí? Por estar en desacuerdo, tampoco debería abandonar la iglesia por estar en desacuerdo con algún hermano, alguna hermana. No, de pronto con la doctrina, pues si usted tiene raíces bibliocéntricas y está escuchando otras cosas, pues sí es justificable. Pero siempre y cuando la persona tenga Biblia y Biblia y Biblia a la luz de las Escrituras, usted pueda decir, no, lo que están enseñando aquí no es. Pero porque esté de desacuerdo con alguien, porque le miró, porque hizo, porque no hizo, pues no. Por la falta de unidad o por la desobediencia. No, porque en alguna ocasión escuchábamos por ahí que la iglesia es como un hospital. En la iglesia van todo tipo de personas enfermas. ¿Enfermas de qué? Enfermas de sentimientos, enfermas de emociones, enfermas físicas, económicas, conflictos intrafamiliares, conflictos internos. ¿Sí? De eso está lleno la iglesia. En la iglesia no hay ningún santo, nadie es santo. Todos en la iglesia cometemos errores. Obvio sí, no con eso quiero justificar el pecado, es muy distinto. Una cosa es que se cometan errores y otra cosa es cometer pecado, es muy diferente.
Y si de pronto la persona está cometiendo pecado, pues caramba, en la iglesia se le puede ayudar, en una iglesia sana. Bueno, entonces les estaba comentando, ya encontró usted el Evangelio según San Marcos, el capítulo 14. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 7 y lo vamos a hacer con la dirección del Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó en su cabeza. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido de más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Déjelo ahí, parémoslo ahí, y vamos a mirar el tema del desánimo, el tema de la murmuración, el tema de darle cabida a Satanás. Y la historia cuenta literalmente que ¿con quién estaba el Señor Jesucristo? Con sus discípulos. Y entra una mujer, rompe un vaso un frasco de perfume y se lo echa en la cabeza al Señor Jesucristo, dando una profecía, dando un adelanto. Era como ungiéndolo para el día de su muerte. ¿Sí? Porque más textualmente lo dice ahí más adelante. Pero el tema aquí central, a lo que va la enseñanza, es que los discípulos del Señor se enojaron con ella. ¿Cuántas veces las personas se enojan en la iglesia? Un hermano o una hermana empieza a murmurar de ella, empieza a murmurar de él, entonces ya porque no se pueden ver en la iglesia, deciden: mejor me voy de la iglesia. Y le escuchaba yo a una predicadora por la internet que pues en todo lado van a haber personas hipócritas, porque es que en esa iglesia hay mucha hipocresía. Y no son palabras mías, sino lo estoy tomando de alguien que escuché que lo decía, lo vi por la internet, que decía: pues es que en una universidad hay hipócritas, en el colegio hay hipócritas, en el lugar de trabajo hay hipócritas. En su negocio usted tendrá clientes hipócritas o empleados hipócritas. En la casa de pronto también habrá hipocresía. En todo lado hay hipocresía. La iglesia no es la excepción. La iglesia no es el cielo. La iglesia es un lugar donde nos reunimos los humanos con cantidad de errores. Entonces, eso que es que hay muchos hipócritas y me voy por eso, pues caramba, no aplica. ¿Qué pasó textualmente aquí con esto? ¿Qué hizo esta mujer? Hizo algo que a los otros no les gustó para nada y murmuraron de ella. Y el Señor Jesucristo les dice literalmente: siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Mire, amado, amada, siempre van a haber entre nosotros pobres de espíritu. ¿A qué me refiero con eso? Y también lo dice la Biblia. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Aquellos que tienen más errores que otros. Aquellos que de pronto, sin proponérselo, lastiman a alguien con sus palabras o con un desaire, que lo van a saludar y no lo saludaron. Y entonces, no me saludó y me voy de la iglesia por eso. No. ¿Usted por qué se congrega? ¿Por los hermanos? ¿Por el pastor? ¿O por Cristo? Porque si se está congregando porque le cayó bien fulana, fulano, o porque es que el pastor es el ungido de Jehová, está equivocado, discúlpeme. Usted y yo nos debemos congregar, 1, porque es un mandamiento. 2, porque donde nosotros nos reunimos vamos es a exaltar al Señor Dios, honrarle a Él y aprender de Él. Vuelvo y repito, en las iglesias van a haber muchas personas con caracteres diferentes y no todos somos iguales. Usted no es igual a mí y no por eso entonces yo me voy a enojar que porque es que usted es diferente a lo que yo soy. ¿Sí? Entonces,
¿Qué sucede? ¿Por qué la gente está abandonando las iglesias? Porque ha permeado el tema de ideología. Entonces están idealizando a la iglesia y no están aceptando a la iglesia. Y queremos ver una iglesia perfecta, y iglesias perfectas no existen. ¿Cuándo va a estar la iglesia perfecta? Cuando nos reunamos con el Señor Jesucristo en las bodas del Cordero. Esa va a ser la iglesia perfecta. Mientras tanto, aquí vamos a cometer muchos errores. Pero ¿qué sucede? El Señor Jesucristo dice, siempre van a tener entre ustedes pobres, y en su momento oportuno los van a ayudar, lo dice el versículo 7. ¿Sí? Y cuando queráis les podréis hacer el bien. En el momento oportuno podremos tener el espacio, el momento para alivianar las cargas, para limar asperezas. Es necesario hacerlo. Usted recuerda muy bien que Judas, ¿quién era? Judas era un traidor, no estaba de acuerdo con el Señor Jesucristo y por eso lo entregó, por eso lo vendió. ¿Quién más? Pedro era rebelde, Pedro era muy porfiado. ¿Quién más? Tomás. Tomás también era muy como que no encajaba en el grupo. ¿Y sus compañeros, los otros discípulos, les hicieron el feo? No, estuvieron con ellos y ellos siguieron juntos. Pedro no por eso entonces, me voy del grupo. Judas tampoco se fue del grupo. Tampoco los demás lo rechazaron sabiendo cómo era él. ¿Cómo era Judas? Un ladrón. Dice la Biblia que él sustraía de las arcas el dinerito y se quedaba con él. ¿Y lo sacaron del grupo? ¿O él se fue del grupo? Es que no. Para nada. Entonces, amada iglesia, ¿por qué queremos abandonar? Ahora hay otros que dicen, es que Dios está en todo lugar, yo puedo orar en la casa, yo puedo leer la Biblia en la casa. Sí, ¿cómo no? Y empieza usted a hacer alegoría, y usted sabe que alegoría es dar mi propia interpretación bíblica, y voy a enredarme la cabecita. En la congregación está un líder que puede ser el pastor, puede ser el predicador, el evangelista, pueden ser los líderes que el pastor asigna para dar la sana doctrina de las Escrituras, darle explicación a los textos, la verdadera interpretación. Para eso son las reuniones evangélicas, para eso, para que aprendamos a corregirnos, para que nos apartemos del pecado y le agrademos a Dios en todo. Pero no siga poniendo usted pretexto para decir, es que yo no voy a la iglesia porque allá me caen mal fulana, fulano, o porque es que yo no les caigo bien, es que no encajan en mi grupo, es que ese pastor no me gusta. Me gustaría más un pastor de pelo liso y no un pastor de pelo crespo. No, amada iglesia. Nosotros necesitamos reunirnos. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 25? Lo hemos leído muchas veces. Dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Exhortándonos. ¿Y qué es exhortándonos? Número uno, no dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Número 2, ¿qué es exhortarnos? No es llamar la atención, porque algunos creen que exhortar es regañar. No, aquí el aplicativo es ayudarnos unos a otros. Que si usted vio un error en mí, venga a mí y me lo dice personalmente, no que esté por allá murmurándole a los demás. Que si yo veo un error en usted, me acerco y se lo digo. ¿Sí? Y no chismodeando con todo el mundo. Y dice la Biblia, y más cuando aquel día se acerca. Y usted ya sabe muy bien, lo he dicho, lo he enseñado, lo que estamos viviendo actualmente, Mateo capítulo 24. Lo estamos viviendo calcadito. ¿Cuál día se acerca? El día en que nosotros tengamos que rendirle cuentas al Señor. Y vuelvo y le digo, este es un mandamiento. Debemos reunirnos en el nombre del Señor Jesucristo en un solo lugar, con una denominación cristiana, una denominación religiosa, con un líder. Eso se llama iglesia. Es una orden. Ahora, qué hermoso sería que nosotros pudiésemos compartir. Capítulo 84, versículo 10 dice,
Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Ah, qué hermoso. Donde dice, es mejor estar, aunque sea un solo día, en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. Que mil años fuera de Dios. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Y sabe por qué este músico escribe esto? Porque por fuera de la iglesia se adquieren ¿qué? Si en la iglesia hay hipócritas, ¿usted qué cree que hay fuera de la iglesia? Ya no hay solamente hipócritas, hay gente perversa. Hay gente que le van a invitar a usted a hacer cosas ilícitas. Hay gente que le va a decir, tómese un trago, que eso no hace nada malo. Camine, vamos a rumbear, que eso no tiene nada de malo. No sea bobo, ¿para qué se va a la iglesia? Eso es lo que encuentran las personas en el mundo, en un mundo de pecado. Grábese este salmo, grábese este versículo. Es mejor estar un día en los atrios, un día en la casa del Señor, un día en la iglesia. Es mejor que 1000 años fuera de ella. Cuando usted se reúne, tiene una identidad. Cuando usted se reúne, el Señor verá. ¿Por quién viene Cristo? Por su iglesia. Y si usted no está en una iglesia, pues déjeme decirle que, bueno, ya saqué conclusiones. Así es que la invitación es para que usted y yo nos sigamos reuniendo en el nombre del Señor Jesucristo, en una denominación seria, bibliocéntrica, donde usted podrá tener identidad como la iglesia de Jesucristo. No abandone la iglesia. Si usted está viendo este mensaje y sabe de alguien que está abandonando la iglesia o que la ha abandonado, compártaselo y dígale, vuelve a la casa de Dios, vuelve a tu iglesia, vuelve a tu congregación, porque allí encontrarás grandes bendiciones. Amén. ¿Qué encuentra usted en la iglesia? ¿Qué encuentra? Encuentra bendición de parte de Dios, palabra de Dios que le ayudará a edificar su vida. Encontrará alimento espiritual. Recuerde que lo material perece, lo eterno es lo espiritual. Ese es el objetivo de la iglesia. Pero no se fije usted en las minusas que tratan de opacar la iglesia. Mire la gloria de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Muy bien, amada iglesia, para usted, amigo, amiga, este es un mensaje con propósito. Y el propósito de este mensaje es: congréguese, no abandone la iglesia, porque necesitamos tener identidad como hijos, hijas de Dios, pero también como la iglesia de Cristo. Un abrazo, eso es todo por esta vez y hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti, he decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con